escuchado a lo largo de los más de 10 años que tengo en esta empresa, en radio o en todas mis participaciones de radio, siempre he dicho que el proceso electoral es un proceso de contratación y que yo me opongo a esas campañas donde los candidatos se dedican a tú eres estúpido, tú eres más estúpido, tú eres ladrón, tú eres más ladrón. Porque, y lo digo seriamente, si ustedes fueran a contratar, porque eso es una campaña, a tres trabajadores que llegaran y unos de mentaran la madre a los otros, te digan, no, yo ese lo conozco y es una rata y es... Yo la verdad no contrataría a ninguno de estos, pero tenemos que contratar a alguno de estos. Por eso me da gusto que en la campaña de José Antonio Meade estén más concentrados en temas de propuestas, en temas que son urgentes de resolver en este país y que no estén en lo que los políticos le llaman campaña sucia, pero pues se ensucian primero los que agarran la mierda. Vanessa Rubio, ¿cómo estás? Coordinadora de la oficina del precandidato a la presidencia de México, José Antonio Meade. ¿Cómo estás, Vanessa? Qué gusto en saludarte siempre. ¿Qué tal, estimado David? Siempre un gusto hablar contigo y desde luego con tu auditorio. Vanessa, lo que hoy plantea el candidato Meade es empezar a trabajar y no detenerse con un tema que es fundamental en este país, que es el combate a la corrupción. Es correcto, David. El precandidato José Antonio Meade lo que hace es un llamado a decir, ya tenemos un acuerdo todos y ese acuerdo es que tenemos que ir a fondo contra la corrupción. La sociedad lo pide, todos los ciudadanos lo queremos y además lo demandamos. Y en ese sentido lo que propone es construir, es ponernos a chambear, y hoy da el primer paso él y hace una iniciativa que presentó entre los tres grupos, entre el Partido Revolucionario Institucional, ante el Verde y ante Nueva Alianza. Y lo que dice es, número uno, muy claro, lo que necesitamos es recuperar el dinero, las propiedades y todos los bienes de quienes actúen en un caso de corrupción. Lo que propone es un cambio a la Constitución, artículos 22 a ver, y 102. Vanessa, porque Sí, hoy claro. el incentivo es pues decir, oye, yo robé suficiente, me la paso unos años en la cárcel y luego me quedo con todo lo que me robé. Lo puedes ver incluso como una inversión, digamos, ¿no? Es terrible que al final del día no tengamos como Estado la capacidad, porque nos hace falta todavía mejorar algunas leyes para poder ser expeditos en recuperar este dinero, en que al final del día se decomisen las propiedades, se decomisen los bienes, se decomisen los recursos. Y esto hoy día además el precandidato José Antonio Meade hace una propuesta concreta, porque la pregunta es, bueno, se decomisa, se va al Estado mexicano y esos recursos se propone canalizarlos a un Fondo Nacional de Becas para niñas y mujeres, o sea, para la educación y para que las mujeres puedan emprender y poner negocios para ser prósperas. Vanessa, cuando te interrumpí hablabas de cuáles serían, de los cambios a la Constitución. Correcto, se trata de dos reformas a dos artículos, una al 22 y otra al 102 constitucional, que hablan de algo que se llama extinción de dominio, pero para ponerlo en términos llanos, es que el Estado, cuando hay un delito grave, cuando hay un delito como el de la corrupción, que esperamos se incluya en este apartado, al final del día sea muy sencillo, muy fácil, muy ágil poder tener esos recursos de regreso al Estado mexicano. Y en este caso vamos más allá, no solo al Estado mexicano, sino a la sociedad, en becas para niñas y mujeres. Y por otro lado, David, el segundo punto es aumentar las penas a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción. Y ahí lo que digo es que la corrupción está mal, la haga quien la haga, pero está peor que la haga un funcionario público, porque nosotros por principio estamos para hacer servicio público. Pues en ese sentido, esta es la segunda propuesta. Y la tercera propuesta del precandidato José Antonio Meade es volver obligatoria la certificación patrimonial, es decir, ir más allá y no solo hacer la declaración de impuestos, no solo hacer la declaración patrimonial, cuadrar las dos y además que haya una consistencia entre los ingresos que se tienen y cómo se vive. ¿Cuántas veces no hemos visto que se declaran ciertos ingresos y que se vive de manera distinta o no se puede aclarar de qué se vive de manera clara? Y esto yo creo que es algo que indigna a la población con justa razón. Vanessa, estas medidas son las presenta el precandidato Meade, se las entrega a los coordinadores de los tres partidos que forman su alianza. ¿Y qué esperan? ¿Esperan que antes de las elecciones puedan estar ya aprobadas, ya debatidas?
Esperemos que sí. El trabajo que nosotros hicimos fue ponernos a trabajar, hacer las 3 propuestas. Hoy se presentaron a los coordinadores parlamentarios. Ellos serán quienes las presenten y yo espero que haya conciencia de este ámbito legislativo, pues de un tema que la población reclama a gritos y además con justificada razón, que es qué más podemos hacer para abatir la corrupción y la impunidad en nuestro país, porque además lo que queremos es también estar hablando de otros temas, de empleo, de generación de, espacios para los trabajos de las mujeres, de poder hablar de educación, de poder hablar de los temas de cómo vamos a ser más competitivos en este siglo XXI, de insertarnos mejor en la economía global. Entonces, tenemos que reconocer que hay ciertos problemas que se tienen que enfrentar, como la corrupción y la impunidad. Aquí hay una propuesta de cómo resolverlos de manera integral y por el otro lado también tenemos que empezar a hablar ya de cómo queremos construir este México que todos queremos y esta prosperidad a la que todos aspiramos. Las primeras reacciones de los contendientes en esta elección, por ejemplo de Morena, que dicen que les plagiaron la propuesta, ¿es cierto que se la plagiaron? No, bueno, pues ahí sí yo creo que la propuesta de ellos y la nuestra está a la vista, hoy se circuló, estará en la página de internet, en nuestras redes, y al final del día yo lo que les diría es, bueno, pues sí, como principio lo que queremos es mejorar la ley, si lo queremos ver así, pues eso compartimos, pero no hay manera de comparar una iniciativa, además viniendo de alguien que sabe cómo hacer las cosas, que tiene experiencia demostrada en hacer servicio público, en ser eficiente, en ser efectivo, y reitero, es una propuesta muy congruente, muy necesaria y que tiene todos los elementos técnicos, pero también todos los elementos de carácter jurídico para que pueda hacerse justamente un combate frontal a la corrupción y a la impunidad, que reitero es algo que la sociedad demanda, nosotros lo registramos, nosotros nos apropiamos también esa demanda y por eso son acciones muy concretas para su abatimiento. Ricardo Anaya, el precandidato de la alianza esa, no sé cómo llamarle, PAN, PRD, no sé cómo se llama esa alianza, dice que se están mordiendo la lengua, como si no hubiera una intención de... ¿Pero habla de él o de quién habla? Pues dice que esta iniciativa del candidato Mide es morderse la lengua. Yo pensaba que el que se estaba mordiendo la lengua era él. Yo pensé en los moches, pero esa es otra historia. Pero bueno, pues mira, ahí sí, yo creo que cada quien que tenga que hacer las cuentas que tenga que hacer ante la sociedad, ante las autoridades, y bueno, pues declaraciones de impuestos, declaración patrimonial, que ambas cuadren, y desde luego consistencia entre los ingresos que uno reporta y cómo vive uno, ¿no? Porque aquí lo relevante es concentrarnos en esa parte, ¿no? Hacerlo de una manera eficiente. Sin duda. Tú has estado muy cerca de eso. El Pepe Mid, como funcionario público, instrumentó una serie de medidas. Quizá la más reciente fue que para combatir a la delincuencia siempre han sido darles por el lado del dinero. La evasión fiscal usando la tecnología y cruzar bases de datos, a los patrones que robaban a sus trabajadores registrándolos con menos salario, cruzando bases de datos. Y el tema más reciente que fue el combate a la venta de gasolina robada, que también fue con este estilo. ¿Es la misma intención de pegarle donde le duele al criminal en el bolsillo? Sin duda, creemos que tenemos en el equipo de José Antonio Meade y desde luego encabezado por nuestro candidato, la experiencia para poder hacer esta vinculación de política pública que se requiere en distintas áreas, como tú dices, que se comuniquen las bases de datos, que haya mayor y mejor flujo de información para batir el crimen organizado. Se hizo contra los huachicoleros, se ha hecho contra la delincuencia organizada, armando casos en contra de la corrupción justamente desde esta perspectiva de cómo puede uno confiscarles mejor y seguir mejor el dinero y las armas y con ello pues que tengamos más paz y más estabilidad en nuestro país, que al final del día eso es lo que queremos todos porque queremos que México sea un país en donde podamos tener un negocio, en donde podamos trabajar, en donde podamos salir a las calles
con toda libertad y en donde nos sintamos muy orgullosos de estar al frente de combatir la corrupción y la impunidad, que reitero, es una de las demandas prioritarias de la sociedad. Y hoy José Antonio Meade, precandidato a la presidencia de la República, la hace suya y hace 3 propuestas muy concretas que de manera integral pretenden abatir la corrupción en nuestro país. ¿Debemos esperar, Vanessa, que en esta campaña sea una campaña de propuestas o que caigan en lo de todos, que de veras... A mí, yo no contrataría a nadie que se la pasara, o sea, si llegara, no sé, alguien que quisiera trabajar en mi equipo y hablara mal del otro candidato, yo ya no lo contrataría, por lo menos a ese, ¿no? Lo que quieres, David, yo creo es una persona que proponga, que se siente a chambear. Yo quiero alguien que dé resultados, que trabaje. O sea, yo te lo digo clarísimo, querida Vanessa, yo lo que quiero es alguien que mejore la calidad de vida mía y de mi familia. Que me vaya mejor, que yo haciendo lo que hago dentro de la iniciativa privada, pues me vaya mejor de lo que me iría. Y eso no se logra sin propuestas, ¿no? Sin duda. Y con Pepe Meade nos va a ir mejor a todos, porque tiene la experiencia, porque ha sido 5 veces secretario de Estado, en 2 distintas administraciones secretario de Hacienda, porque sabe cómo hacerlo y porque además tiene un diagnóstico muy claro y mucha claridad en cómo podemos instrumentar una serie de acciones. Vanessa, te agradezco muchísimo, te mando como siempre un beso y un abrazo con mucho cariño y con mucha admiración. Que te vaya muy bien, Vanessa. Muchas gracias, es recíproco, David. Un abrazo, hasta luego. Bien.